Como bien sabemos, el ser humano consta de una inteligencia muy creativa, con niveles de potencialidad totalmente, a veces hasta sin precedentes. A diferencia, obviamente, de lo que serían los animales. Pero, pero, paradójicamente, el ser humano en el estadio de desarrollo, de bebé, es totalmente dependiente de un otro, en este caso de la madre o de cualquiera que cumpla esa función, para poder empezar a dar sus primeros pasos. De hecho, recién empieza a dar el ser humano sus primeros pasos entre el año, a veces en algunos casos un poco después, pero el promedio es ese, ¿no? Sin embargo, el animal al primer día o al segundo día ya está caminando. ¿Mm? Jacques Lacan, el pensador francés del siglo XX, psicoanalista, filósofo y psiquiatra, va a destacar lo que sería el estadio del espejo como formador del yo. ¿Qué sucede cuando en la vida adulta este yo en la niñez no se ha formado, no se ha constituido como tal? Bien, hay afecciones en la transición y ya en la etapa de adultez. Hay dificultades, precisamente porque hay un yo fragmentado. Lacan va a hacer referencia a esta cuestión. Amplío un poco más quién es Jacques Lacan. Jacques Lacan, independientemente de sus profesiones, fue quien retomó muchos de los escritos de Sigmund Freud, pero desde una concepción totalmente heterodoxa, es decir, con un enfoque novedoso, reconceptualizando muchas de las ideas de Sigmund Freud, bueno, y haciendo aportes a la clínica, con lo cual Jacques Lacan destaca el rol fundamental y vital que cumple ese primer gran otro en la vida del infante. En este estadio de total dependencia, la función de la madre es vital. La madre le indica en el espejo al niño quién es él. El niño se empieza a reconocer en el espejo, empieza también a querer imitar el habla de la madre, tartamudeando, intentando simbolizar aquello que por el momento no puede. Esta función es una función ortopédica, la que realiza la madre y vital para que el niño pueda concebir lo que se denomina como la identificación y la filiación psíquica en un otro. ¿Qué sucede cuando no está esa identificación desde niño a través de un otro? ¿Qué sucede cuando no está esa afiliación desde niño, desde infante? Una de las afecciones más dolorosas que queda en el niño que no encuentra identificación ni filiación en un otro es el carácter del cuerpo fragmentado que se instala en el inconsciente. Hay un cuerpo fragmentado que genera una pulsión de mucha angustia. Para que se entienda mejor, todos cuando estamos en nuestro diario vivir, cuando las cosas salen bien, ordenadas, bueno, hay un carácter armonioso de todas las cosas, pero de repente todos hemos vivido alguna situación emocional que nos desarma, que nos genera angustia. Hay un cuerpo fragmentado en ese momento. Bueno, esto se instala permanentemente en el inconsciente de un niño que va creciendo, pero con esta cuestión particular alojada en el inconsciente. Por otra parte, podemos destacar que todos podemos nacer, pero lo peor que le puede pasar a un sujeto es enterarse que no estaba en los planes de ese otro, ya que esto produce un estrago, es decir, una lesión, algo que va a marcar la vida del sujeto. René Spitz, el psicoanalista y médico norteamericano que trabajaba con niños en situación de abandono en los diferentes hospitales de los Estados Unidos,
realizó una investigación luego de observar ciertas particularidades. Notaba que muchos de los niños que eran abandonados en esos hospitales tendían a morir rápidamente a pesar de ser alimentados con los insumos necesarios. Es así que René Spitz ordenó a las enfermeras que a todos los bebés se les siga brindando el alimento y los cuidados médicos necesarios, pero agregó que a una mitad de todos esos bebés además se los erogenice, es decir, que se les hable y se los acaricie. Increíblemente, el resultado dejó perplejo y asombrado a René Spitz, ya que la mitad que simplemente comía y tenía los insumos necesarios, de igual manera seguían muriendo. Increíblemente, la otra mitad no moría. Con lo cual, esto hace referencia a lo que es encontrar la filiación y el alojamiento y esa identificación en un otro. Lo importante de venir a este mundo y de que haya un otro. Bien, pero ¿qué sucede cuando esta no filiación, esta no identificación se empieza a desarrollar en un inconsciente, ¿no? En un sujeto en particular? En criminalística se han investigado diferentes crímenes y se han encontrado diferentes patrones enlazados con una cuota muy amplia de agresividad, y cada vez que daban con los diferentes autores de diferentes asesinatos enlazados con psicópatas, encontraban este patrón, que la mayoría de estos asesinatos eran realizados por personas que habían sido abandonadas, que eran personas huérfanas, y que en algunos casos habían tenido familias, pero bueno, esas familias eran, el hogar, entre comillas, era algo, un infierno, donde la violencia primaba, donde la perversión rodeaba a tal sujeto. Con lo cual, esa no filiación y esa no identificación en el sujeto genera precisamente un cuerpo fragmentado y una pulsión de agresividad y de muerte permanente. Bien, a modo de conclusión, espero les haya agradado. Esto ha sido El Estadio del Espejo por Jacques Lacan, y la importancia de la identificación, de la filiación, del alojamiento de ese infante en un otro, pero no solamente cuando es infante prematuramente, sino también cuando ya entra en la socialización primaria, ¿no? Cuando es niño, cuando está entrando por primera vez al ámbito educativo. Tan importante es ese otro, y tan importante procurar la coinonía, ¿no?, en el hogar. Además también enlazamos ciertas ideas con el autor René Spitz, psicoanalista y médico norteamericano. Por lo demás, nos estamos viendo. Saludos.